tenerlos nuevamente como el equipo 8 de OWSD Capítulo Guatemala en una reunión más de nuestras presentaciones en información, actualización y novedades en ciencia en cambio climático. Bienvenidos en esta tarde. Vamos a dar inicio entonces. Comenzamos presentándonos. La Organización para la Mujer en la Ciencia para el Mundo en Desarrollo, OWSD por sus siglas en inglés, es una organización internacional fundada en 1987, con sede en las oficinas de la Academia Mundial de Ciencias en Trieste, Italia, y es una unidad de programa de la UNESCO. Su objetivo es fortalecer el papel de las científicas en el proceso de desarrollo y promover su representación en el liderazgo científico y tecnológico. A través del capítulo Guatemala y del equipo de trabajo 8, Cambio Climático, Mitigación del Riesgo y Desarrollo Sostenible, pues tienen el honor de presentar la conferencia Enfoques Metodológicos para la Estimación de Carbono Forestal. Este equipo 8, además tiene el gusto y el honor de tener a Susi Girón como la moderadora de la tarde de hoy. Susi es licenciada en Educación y posee varias maestrías en Educación y Modelos Pedagógicos, en Gestión Integral de Riesgo, una en Pedagogía Social por la Universidad Rafael Landívar en Guatemala, Desarrollo Humano en ENAPROC Campus Chiapas y Estudios de Género, y en esta está diplomada en la UNAM. Susi se ha enfocado en construcción asertiva para equipos de alto rendimiento, construcción de relaciones en entornos laborales, construcción de relaciones con actores locales, nacionales e internacionales y resolución de conflictos. Impulsa también la comunicación para el desarrollo, impulsa procesos novedosos y actualizados en equipos de trabajo a través del fomento de la creatividad activa. Es participante activa en la comunidad educativa GT, también en Red Latinoamericana de Mujeres para la Gestión del Riesgo de Desastres y también es activa en el equipo 8 de OWSD, capítulo Guatemala. Bienvenidos todos, bienvenida Susi, y damos espacio para que entonces te presentes y hagas también el espacio para nuestra conferencista de hoy. Muchísimas gracias por la invitación y este honor de moderar este espacio de aprendizaje activo y por lo pronto para aprovechar el espacio del conocimiento que Rosa nos va a compartir, me permito presentarla. Nuestra profesional, excelente profesional el día de hoy, Rosa Sunum, es licenciada en Biología de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de la Universidad San Carlos de Guatemala, maestra en Estadística Aplicada de la Escuela de Estudios de Posgrado de la Facultad de Ingeniería en el año 2023. Cuenta con 10 años de experiencia trabajando con indicadores de cambio climático y su aplicación en el diseño, gestión y acompañamiento de políticas públicas y proyectos para la cooperación externa en la temática de bosques y cambio climático. Actualmente es jefa de cambio climático en el Instituto Nacional de Bosques. Es voluntaria desde el año 2020 en OWS, capítulo Guatemala, dentro del equipo de trabajo de cambio climático y Agenda 2030, donde es activa. Sin más preámbulo, vamos a darle el espacio a nuestra profesional del día de hoy para que nos pueda nutrir en nuevos conocimientos y, como me han dicho mi antecesora, este espacio de aprendizaje activo, de profesionalización, nos permite ampliar los conocimientos tan importantes en el tema que nos ocupa hoy, como es enfoque metodológico para la estimación de carbono forestal, considerando que los procesos metodológicos para el desarrollo de esta acción deben de ser importantes para fomentar la conservación de nuestros ecosistemas y nuestros entornos. Bienvenida, licenciada, le cedo el espacio y damos inicio. Hola, muchas gracias y buenas tardes. Voy a compartir pantalla, entonces solamente les voy a agradecer si me pueden confirmar que efectivamente pueden ver la pantalla. Sí la vemos. Aprovecho este espacio para recordarles su registro en el link de registro que les aparece en el chat y también para compartirles que le permitiremos a nuestra profesional terminar con su presentación y al final estaremos en el espacio de preguntas y respuestas. Adelante, licenciada. Perfecto, muchas gracias. Pues como comentaban mis antecesoras, el
el título de la charla de hoy es Enfoques metodológicos para la medición de carbono forestal y pues a lo largo de esta charla espero cubrir algunos temas. Entre ellos, pues tenemos el tema de mitigación del cambio climático, ciclo global del carbono. Entramos ya un poco más de lleno al tema específico, que son esos enfoques metodológicos, algunas herramientas disponibles que podemos encontrar en la web y algunas conclusiones generales de la charla. Pero específicamente a través de estos 5 puntos, lo que busco es poder trasladarles y compartirles un poco de la información que he ido pues a lo largo del tiempo aprendiendo, leyendo. Es un tema que me apasiona y que asimismo pues espero continuar aprendiendo en el tiempo que se me permita. Entonces, bueno, para entrar un poquito de lleno y un poquito de preámbulo para enmarcarnos en el tema, ¿verdad? ¿Qué es cambio climático? Cambio climático es un cambio en diferentes variables climáticas, temperatura, precipitación, humedad, ¿verdad? Pero en el marco de la Convención de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, cuando hablamos de cambio climático, se refiere a un cambio climático inducido o generado por el hombre, ya que el cambio climático es un proceso también que se da de manera natural, ¿verdad? Entonces, es importante enmarcarnos en qué estamos hablando, cambio climático. Entonces, cuando hablamos de cambio climático, también es importante considerar que existen 2 formas de abordarlo. Desde el punto de vista de mitigación, que es el tema que nos compete el día de hoy, pero también tenemos la adaptación. Entonces, mitigación se enfoca en reducir los gases de efecto invernadero, que son los principales causantes de ese cambio climático. Y por otro lado, tenemos la adaptación, que no es más que hacer los cambios o arreglos necesarios para poder sobrellevar esos cambios, como valga la redundancia, que se están dando, ¿verdad? Entonces, estas son 2 estrategias que nos permiten abordar el cambio climático y son complementarias. Si de cierta manera consideramos que el cambio climático fuera algo similar a una enfermedad, diríamos que con la mitigación estamos abordando las causas, que son esos gases de efecto invernadero, y con la adaptación estamos abordando alguna especie de cura, porque estamos viendo de qué manera vamos acoplándonos a esos cambios que se están realizando. Entonces, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de mitigación. Bueno, para ir aterrizando un poquito más una definición sobre qué es mitigación, ¿verdad? Es un conjunto de intervenciones humanas que buscan reducir estos gases de efecto invernadero o mejorar los sumideros. Esta definición proviene del grupo de expertos o panel intergubernamental de cambio climático, que es un grupo de expertos que está a nivel de la convención, que son quienes generan una serie de investigaciones y generan bastante información para poder tener una mejor comprensión acerca del cambio climático. Entonces, esto lo mencionó el IPCC en el año 2014. Y también, como un contexto, ¿verdad? Nos dice esta definición, mejorar sus sumideros. ¿A qué nos referimos con sumidero, verdad? Puede ser un proceso, una actividad o un mecanismo que tiene como función eliminar los gases de efecto invernadero o algún material precursor, ¿verdad? Que posteriormente se va a convertir en gas de efecto invernadero. Estas definiciones son importantes porque nos van a permitir entender un poco más el contexto que vamos a ir viendo a lo largo de esta presentación. Y bueno, si nos vamos un poquito a evaluar cómo está el contexto a nivel nacional, ¿verdad? ¿Cómo están esas emisiones de gases de efecto invernadero a nivel del país? Pues acá en la gráfica, un momentito, vamos a poner el cursor. Por acá en la gráfica del lado izquierdo tenemos un esquema que se presenta en el informe bienal de actualización que presentó el país hace 2 años y que también se presenta en nuestra Agenda Nacional de Cambio Climático, y es cómo está distribuido la emisión de gases de efecto invernadero por los diferentes sectores. Podemos ver, por un lado, que hay 5 sectores identificados. Tenemos por acá residuos, procesos industriales, agricultura, energía.
y UTSCUTS. ¿A qué se refiere UTSCUTS? Pues es la abreviatura de usos de la tierra, cambios de usos de la tierra y silvicultura. Es precisamente en este sector donde se ubican los bosques. Entonces, si hacemos un análisis general de esta gráfica, podemos ver que este diagrama de Dona nos muestra por colores cómo está distribuida el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y acá podemos concluir que el tema de bosques es muy importante en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero, ¿verdad? Generalmente procesos relacionados con degradación o deforestación son uno de los principales fuentes de emisores de gases de efecto invernadero a nivel nacional. Entonces, abordar el tema de los bosques también es importante, ¿verdad? Porque ellos tienen esa capacidad de almacenar carbono. Actualmente hay varias iniciativas y acciones que se están haciendo para justamente disminuir, digamos, como esas brechas que se están generando a nivel nacional. Y también del lado derecho podemos ver algunas proyecciones en términos de los compromisos internacionales que ha generado el país para poder responder a las necesidades de reducir esas emisiones. Podemos ver en esta gráfica dos informaciones. Por un lado, tenemos una serie histórica que nos muestra del año 2015 al 2019, cómo fue el comportamiento de nuestras emisiones de gases de efecto invernadero, unificando todos los sectores. Y a partir del año 2019 al 2030, ya la gráfica se complementa con una proyección donde podemos ver qué pasaría bajo diferentes escenarios. Acá, en este eje, podemos ver los diferentes años y en el eje Y vemos las cantidades de emisiones de CO2, ¿verdad? Que es el principal gas de efecto invernadero, en toneladas que se estarían emitiendo a lo largo de esos años. Entonces, en un escenario que le llamamos pues, tendencial, en el cual no haríamos ningún cambio, seguiríamos emitiendo de la misma forma en como lo hacemos actualmente, se proyecta que al año 2030 estaríamos emitiendo 73.19 millones de toneladas. Sin embargo, si cambiamos algunas acciones, esas emisiones podrían disminuir de manera considerable. Si aplicamos diferentes medidas de mitigación, estas podrían disminuir de 73.19 a 67.10. Y si ponemos todo nuestro esfuerzo con diferentes acciones a nivel nacional, que esto se llama una meta no condicionada, estaríamos disminuyéndolas a 64.99. Por otro lado, como este es un compromiso a nivel de convención, a nivel internacional, hay otra meta. Si contáramos con apoyo internacional para reforzar nuestras acciones de mitigación, podríamos disminuirlo de 73.19 hasta 56.65 millones de toneladas de CO2 al año 2030. Estas son algunas proyecciones en base a las cuales estamos trabajando para poder identificar, por un lado, qué acciones es importante desarrollar para reducir esas emisiones de gases de efecto invernadero, pues a nivel nacional. Esto es en una escala nacional. Si lo analizamos en una escala pues un poco más grande a nivel regional, a nivel pues global, ¿verdad? Las emisiones que genera el país son pocas, no sobrepasan el 1%. Hay otros países que son puramente industrializados, países un poco más desarrollados. Estos países son los que en realidad están generando pues bastantes emisiones de gases de efecto invernadero. Sin embargo, eso no quiere decir que tampoco no tengamos una responsabilidad en reducir nuestras emisiones. Ahora, el tema acá que nos compete el día de hoy es, bueno, ¿qué pasa en el caso de los bosques, verdad? ¿Cómo se relacionan con temas de cambio climático y de mitigación? En este esquema podemos ver los resultados que se presentaron en el último reporte del IPCC que fue publicado en el año 2022, que es el informe AR6, donde los diferentes científicos propusieron una serie de acciones que
permiten eliminar el dióxido de carbono de la atmósfera. Estos métodos son llamados comúnmente CDR, como lo vemos acá. Y nos vamos a enfocar, bueno, ellos se enfocan en una serie de acciones en diferentes sectores, pero como el tema que nos compete el día de hoy es bosques, entonces nos vamos a enfocar en los que están basados en procesos biológicos forestales. Entonces, para poder entender un poco esta gráfica, en esta primera línea tenemos los diferentes métodos. Por ejemplo, los que están relacionados con los bosques, podemos identificar dos tipos de métodos. Los métodos que están enfocados en incrementar la masa forestal y por ende incrementar el contenido de carbono en los bosques. Dentro de ellos tenemos la aforestación, reforestación, el manejo forestal sostenible. Tenemos también la restauración de zonas costeras y humedales, el secuestro de carbono en el suelo, ¿verdad? Que son acciones que permiten incrementar, disminuir la cantidad de carbono en la atmósfera y retenerla o capturarla en alguno de estos sumideros, ¿verdad? Que mencionamos al inicio de la presentación. Por otro lado, tenemos otro enfoque que se basa en conservar el carbono que ya actualmente se encuentra en el bosque natural. Este lo tenemos acá, ¿verdad? Es el almacenamiento en estas reservas de carbono, y también tenemos el manejo del carbono azul, que es un tema pues bastante innovador nuevo que se ha estado hablando, que es la cantidad de carbono que se almacena a través de los ecosistemas de manglar. En esta segunda línea tenemos una proyección del tiempo aproximado en escala del tiempo que puede llegar a almacenarse en ese reservorio el carbono. Entonces podemos ver que hay tres clasificaciones. Digamos, el carbono que puede almacenarse entre décadas a 100 años, de periodos de 100 años a milenios y mayores de 10.000 años. Entonces podemos ver que los enfoques o los métodos que están relacionados con bosque pueden llegar a almacenar también carbono durante largos periodos de tiempo. En la tercera línea también tenemos la escala actual a la que se puede implementar. Entonces acá tenemos que se pueden dividir diferentes tipos de escala, ¿verdad? A escalas amplias, medianas o bajas, pero lo principal que quisiera acá resaltar es de que estos métodos de eliminación de CO2 basados en procesos biológicos tienen una potencial escala de implementación bastante alta. O sea, digamos que también pues, son factibles de desarrollar. Y finalmente tenemos también el potencial de secuestro basado en técnicas físicas, en base a procesos técnicos y también biofísicos, ¿verdad? Entonces acá ya hacemos una clasificación diferente, si es largo, moderado o si es mediano. En el caso de estos, pues también hay una combinación, podemos ver que estos potenciales pueden ser largos o moderados. Pasando pues al segundo tema, ¿verdad? Es importante, ya vamos a ir entendiendo un poco o ir aterrizando un poco a cuál es la relación entre los bosques y el cambio climático, ¿verdad? Entonces, para ello es importante entender qué es lo que nos dice la teoría. Y generalmente la teoría nos dice, ¿verdad?, que a medida que un bosque crece, la cantidad de carbono almacenado en este también aumenta, ¿verdad? Y, pues, asimismo, si el volumen de carbono almacenado aumenta dentro de este reservorio, esto, pues, según la teoría, también indicaría que el volumen de carbono que encontramos en la atmósfera, pues debería disminuir porque se va yendo almacenando en los bosques. Y esto es debido a esta propiedad que tienen las plantas y los bosques, que es desarrollar la fotosíntesis, que es parte de su ciclo normal de vida, ¿verdad? A medida que una planta crece, necesita el CO2 de la atmósfera para poder generar la fotosíntesis y también, pues, elaborar su propio alimento como seres autótrofos. Entonces, ese es el principio básico en el cual se basa este análisis. Un poquito más para entender la relación entre los bosques y el cambio climático, también es importante entender
que en el bosque podemos encontrar diferentes tipos de reservorios de carbono o depósitos de carbono, y que este carbono almacenado en esos diferentes reservorios no se encuentra estático, también puede irse moviendo. Solo disculpas ahí por el sonido, tal vez vamos a dar unos minutos. Listo. Bueno, entonces les decía que también para poder entender esa relación entre los bosques y el cambio climático, tenemos diferentes tipos de reservorios, y este carbono que va a ser almacenado en los reservorios se va a ir moviendo. Entonces veamos primero qué tipos de reservorios podemos encontrar. Generalmente el IPCC clasifica los reservorios en 3 grandes grupos. Tenemos la biomasa viva, la materia orgánica muerta y los suelos. Entonces, la biomasa viva se divide a su vez en 2 subgrupos, que es la biomasa aérea. Generalmente, si revisamos algunos artículos o si leemos algunos documentos en inglés o libros, vamos a encontrarlo también como AGB, del inglés Above Ground Biomass, que quiere decir biomasa arriba del suelo, ¿verdad? Que es justamente todo lo que podemos ver acá, ¿verdad? Toda la parte del fuste del árbol y sus ramas. Por otro lado, dentro de esta misma clasificación de la biomasa viva encontramos una siguiente clasificación, que es la biomasa bajo el suelo, que es la que está formada por todas las raíces del árbol. Seguidamente tenemos la materia orgánica muerta, y acá también tenemos dos subclasificaciones. Por un lado tenemos la madera muerta y el mantillo u hojarasca. En la madera muerta pues incluyen los árboles caídos, tocones, desechos leñosos, entre otros, pero digamos ya es todo lo que podemos encontrar en el bosque, que no es un árbol vivo, ¿verdad? Sino que por algún evento, digamos que el árbol murió, le cayó algún rayo y queda ahí el tocón o el árbol, pero pues ya no se encuentra vivo. Esto es lo que nosotros podemos clasificar como madera muerta. Y pues finalmente la hojarasca, que es esa capa que encontramos antes de encontrar el suelo. Y finalmente, nuestro último reservorio, pero no menos importante, es el suelo. Entonces acá lo que se mide es la materia orgánica en el suelo. Acá se incluyen, o podemos clasificarlo en dos tipos: los suelos minerales y orgánicos, y también los suelos orgánicos. Bueno, ahora acabamos de ver cuáles son los tipos de reservorio, ¿verdad? Y también mencionamos que hay un movimiento de carbono dentro de esos reservorios. Entonces, a este movimiento le vamos a llamar flujos, ¿verdad? Y cómo se mueve ese carbono a lo largo de los diferentes reservorios, al final, digamos, esto va a generar un sistema, ¿verdad?, que permite ese movimiento del carbono a lo largo de esos reservorios. Entonces podemos identificar que pueden haber diferentes tipos de movimiento, y en este esquema podemos ver que cada flecha nos va a identificar un tipo de acción diferente o de movimiento. Por un lado, por ejemplo, estas flechas que son blancas, bueno, primero identificamos los reservorios. Tenemos acá la biomasa arriba del suelo, la biomasa debajo del suelo, tenemos la madera muerta o los árboles muertos, la hojarasca y el suelo, ¿verdad? Fueron los 5 reservorios que identificamos en la diapositiva anterior. Adicionalmente, tenemos uno nuevo, que aquí son los productos de madera recolectados. Recordemos que los árboles o los bosques que son manejados de manera sostenible, luego de ciertos años son cosechados algunos árboles para elaborar productos de madera, y luego en ese bosque donde se cosechó la madera, pues se siembran nuevos árboles. Entonces, ¿qué sucede en este caso? El primer movimiento es movimientos desde la atmósfera del dióxido de carbono para incrementar las reservas de carbono. Entonces, esto viene y entra directamente a lo que es el fuste del árbol y sus raíces. Ese puede ser un primer movimiento para incrementar las reservas del bosque como tal. Un segundo tipo de movimiento que puede darse es entre los propios reservorios, es decir, tenemos carbono de, digamos,
del tronco del árbol o de las raíces. Y a medida que las hojas van madurando y el árbol va cambiando, también va creciendo, va botando algunas hojas que caen al suelo y se convierten en hojarasca. Entonces, ahí hay un movimiento de carbono del árbol hacia la hojarasca, que es otro reservorio. Esos movimientos también pueden darse desde el fuste del árbol como tal hacia, digamos, si ocurre algún evento en el bosque que cause la muerte del árbol, pues entonces ahí ya la cantidad de carbono almacenada en este reservorio se mueve, por ejemplo, si tenemos un árbol muerto, ¿verdad? Y paulatinamente a lo largo del tiempo esa hojarasca se va consolidando y se va integrando por acción de diferentes microorganismos y digamos que ya el carbono que estaba en la hojarasca se va transfiriendo a los suelos, ¿verdad? Entonces, ese es un segundo tipo de movimiento que puede darse. Adicionalmente a esto, hay ciertos flujos o movimientos que pueden darse debido a eventos muy puntuales o a procesos que ocurren de manera continua. Entonces, el siguiente movimiento está demarcado por esta línea de color o por esta flecha mucho más oscura, que lo que indica son algunos flujos de carbono que pueden darse de los reservorios hacia la atmósfera, ya sea por algún evento muy específico como alguna cosecha del árbol o, por ejemplo, debido a algún evento climático, como algún evento climático que genere una perturbación dentro del bosque. Y un último tipo de movimiento pueden ser los flujos de carbono que se deben a procesos continuos, ¿verdad? Como la descomposición por microorganismos que de cierta manera también van a ocasionar que el carbono se movilice de nuevo a la atmósfera. Este esquema muestra la información presentada en la diapositiva anterior, pero nos adiciona un poquito más de información. Conocimos acerca de los diferentes tipos de reservorios, qué tipos de movimiento pueden darse en cada uno de ellos, pero también es importante considerar que el contenido de carbono en estos diferentes reservorios no es el mismo, puede ser diferente. Entonces vamos a encontrar diferentes porcentajes dependiendo del tipo de reservorio que estemos analizando. Por ejemplo, en esta gráfica podemos ver que todo lo que corresponde a la biomasa por encima del suelo, según este esquema, puede representar alrededor de 25.5%, ¿verdad? Si ya consideramos el tema de las raíces, ya vamos, digamos, encontrando carbono en biomasa en menor porcentaje. Por ejemplo, 5.3 para lo que sería toda la parte de raíces, en la madera muerta 4.7, hojarasca 6.2 y en suelos 10.1. Aquí este esquema nos divide, ¿verdad? Nos separa entre suelos orgánicos y suelos minerales. Y el suelo mineral nuevamente tiene una cantidad bastante elevada de este carbono, 43.6. Si ya lo vemos, estos porcentajes analizados en estudios muy puntuales, podemos ver en este lado de la diapositiva los resultados de algunas investigaciones que se han realizado. Por ejemplo, se hizo un estudio en diferentes regiones de Estados Unidos y acá podemos ver los porcentajes de cómo se distribuye el carbono en los diferentes reservorios. Y podemos ver que los reservorios que contienen mayor cantidad son todo lo que es la biomasa arriba del suelo y también los suelos, ¿verdad? Entonces, por acá tenemos biomasa arriba del suelo, que es este color verde, 35%, y lo que corresponde a la parte de suelos minerales y orgánicos, un 41%. Ese mismo patrón coincide con otros estudios que se han hecho. Por ejemplo, específicamente en Vermont, también vemos que de arriba del suelo se reportó un 30% de biomasa y en los suelos un 55%. Y también un estudio que se realizó en Europa, donde la tendencia es la misma. Entonces, digamos que varios estudios han corroborado que en estos reservorios es donde se almacena la mayor cantidad de carbono en un bosque. Si analizamos la distribución de estas reservas
a nivel de diferentes áreas geográficas, podemos ver acá en este esquema que el área donde estamos situados, ¿verdad? Centroamérica, pero principalmente lo que es Guatemala y Honduras, ¿verdad? Ya con los colores, contienen en promedio alrededor de 100 toneladas de carbono por hectárea, ¿verdad? Este dato puede variar, pero también según datos que han reportado el IPCC para tipos de ecosistemas como los de nosotros en estas áreas tropicales, varían entre 210 toneladas de CO2 de carbono por hectárea. Analizando la misma tendencia, ahora siempre en temas de la biomasa arriba del suelo, pero ahora por tipos de ecosistemas. Podemos ver cómo se distribuye en diferentes tipos de bosque. Perdón por las diapositivas que están en inglés, pero creo que tal vez las podríamos compartir ya traducidas. En la parte del ecosistema del bosque tropical, ¿verdad? Son los que contienen mayores cantidades, al igual que algunos bosques húmedos, bosques secos, húmedos y más húmedos tropicales. Bueno, en comparación con algunos otros tipos de ecosistemas. Y este es un ejemplo ya muy específico para un bosque en Asia, donde también analizaron, este es un estudio recientemente publicado en este año, justamente fue publicado en la revista Nature, y acá lo que analizan es cómo se distribuyen también nuevamente los contenidos de carbono por hectárea en esos diferentes reservorios, y podemos ver que también la biomasa arriba del suelo presenta las mayores cantidades, entre 1.7 a 9.4 toneladas de carbono por hectárea, y también en el caso del suelo, 83.8 a más o menos 8.2 toneladas de carbono por hectárea. Bueno, regresando nuevamente, ¿verdad? Creo que estos antecedentes nos permiten ver la importancia de los bosques en cuanto a sus procesos de almacenamiento de carbono como parte de su mismo ciclo biológico, entender que el carbono no está distribuido de manera homogénea a lo largo de todo el globo, que podemos encontrar diferencias marcadas debido a región geográfica, también debido a qué parte del árbol estamos analizando, dependiendo de qué tipo de bosque también estamos hablando, incluso qué tipo de especie, ¿verdad? Entonces ahora veamos por qué es importante conocer esta relación y también asegurar una buena conservación y también manejo de los bosques, ¿verdad? Los bosques tienen esta capacidad de almacenar el carbono de la atmósfera, entonces acá nos funcionan como una especie de sumidero, que es lo que mencionábamos al inicio. Pero si estos bosques no son manejados de una manera adecuada, son sujetos a incendios forestales, a otro tipo de perturbaciones, son deforestados, el carbono que se ha almacenado es liberado de nuevo a la atmósfera. Quizá no en la misma cantidad, ¿verdad? Pero sí hay un flujo en el que ya no estamos hablando de que el bosque está funcionando como un sumidero de CO2, sino como una fuente, porque este CO2, podemos ver acá, se está liberando a la atmósfera, ¿verdad? Entonces, por eso es importante tanto la conservación del bosque existente como el manejo sostenible del mismo y hacer otras actividades como reforestaciones, restauraciones, que también nos permitan incrementar la cobertura forestal y también favorecer la captura por medio de esos bosques que están creciendo. Algunos beneficios de los bosques como sumideros de carbono que es importante resaltar es, por un lado, ¿verdad?, nos permiten la estabilización del suelo como un servicio ambiental que prestan estos bosques, un mejoramiento en el nivel del clima local, ¿verdad? Está demostrado a través de varios estudios que las áreas que cuentan con bosques cuentan también con un clima, digamos, más estable, refrescan el lugar, aparte de que sabemos que nos permiten o que generan oxígeno, entonces nos permiten también este tema bien importante para la vida de los seres humanos. Asimismo, pues los bosques proveen de medios de vida a las personas, ¿verdad? Podemos obtener de ahí medicinas, alimentos, productos para elaborar artesanías, diferentes productos, no necesariamente maderables, pero que sí facilitan el medio de vida para las personas.
Asimismo, pues protegen la biodiversidad. Ahora este es un tema pues bastante importante, ahora que también aparte de los bonos de carbono, también se habla de bonos de biodiversidad, entonces eso representa un potencial nuevo ingreso para las poblaciones locales y la disponibilidad de agua y de nutrientes. Entrando ya un poquito, ya más de lleno en el tema de la conferencia, vamos a ver cuáles enfoques metodológicos existen justamente para poder medir este carbono forestal. Y si hablamos de qué diferentes enfoques metodológicos existen, podríamos dividirlos de manera general en dos grupos, ¿verdad? Existen dos tipos de métodos directos e indirectos. Los indirectos, pues, son los, por decirlo de cierta manera, los más específicos, ¿verdad? Nos permiten poder medir biomasa y carbono. Voy a explicar la diferencia un poquito más adelante. Pero estos nos permiten tener una medida exacta de la cantidad de biomasa que puede haber en un bosque o en un árbol. Sin embargo, estos métodos pues son costosos, requieren de bastante recurso en temas de personal y también de tiempo, ¿verdad? Porque, como vemos aquí en la gráfica, para poder aplicar un método directo se basa en que es necesario botar los árboles y tomar, digamos, seccionarlo y tomar diferentes muestras a lo largo del árbol. Entonces, generalmente, pues este es un tema de que requiere botar los árboles, requiere pues el financiamiento para llevar a cabo esa tarea, personas que puedan sacar las muestras del bosque y luego todo el tema del análisis en laboratorio. Sin embargo, pues también es un tema, es un método muy exacto que nos provee información valiosa, ¿verdad? Pero no necesariamente, no siempre vamos a tener los recursos para hacerlo o la disponibilidad de los árboles para botarlo debido al tema que mencioné anteriormente, ¿verdad? Todos los beneficios que obtenemos de ellos. Entonces, digamos que en contraste, existen algunos métodos indirectos que también nos van a permitir poder tener una medida acertada de la biomasa. Y estos son esos métodos indirectos. Dentro de ellos podemos mencionar tres. Por un lado, tenemos todo lo que se basa en teledetección, ¿verdad? Toma de información a través de imágenes satelitales. Estas nos generan diferentes tipos de información dependiendo de la banda y la información que genere el satélite, que puede analizarse esta información, pueden generarse índices y estos ya nos podrían permitir generar un modelo para cuantificar biomasa. Otro método que existe es poder cuantificar biomasa en base a ecuaciones de volumen. Y un tercer método que sería el uso de ecuaciones alométricas. Un tema importante en este caso es que nuestro resultado, si aplicamos un método directo, es que nos va a permitir generar una ecuación que va a ser la relación entre diferentes variables del árbol para conocer su contenido de biomasa y por ende de carbono. En este método indirecto, cuando menciono ecuaciones alométricas, son las ecuaciones que ya han sido generadas a través del método directo. Entonces, si no tengo los recursos y el tiempo necesario para poder aplicar un método directo, puedo ir y aplicar las ecuaciones alométricas. Estas generalmente se basan en conocer el contenido de biomasa basado en, digamos, en el principio de que puedo medir una variable difícil de medir, como la biomasa, en función de otras variables que son más fáciles de medir, como las que tenemos en este cuadro: el diámetro a la altura del pecho, la altura o la densidad de la madera. Bueno, entrando un poquito más en el tema, veamos, ¿qué es una ecuación alométrica como tal? Pues es una herramienta eficaz en la predicción de biomasa aérea total de los ecosistemas. Mencionamos que habían diferentes tipos de reservorios de carbono, pero ahorita que vamos a empezar a ver el tema de las ecuaciones, este es un tema que en el caso de esta charla me enfoco específicamente en ecuaciones alométricas que permiten estimar biomasa arriba del suelo, es decir, en toda la parte del fuste y las ramas, ¿verdad? Entonces acá lo que se hace a través de estas ecuaciones es poder relacionar estas variables que son fáciles de medir, como las que les mencioné anteriormente. Y un tema importante al
momento de poder utilizar estas ecuaciones es de que también es importante conocer a qué tipo de bosque la voy a aplicar, ¿verdad? O a qué tipo de especie o a qué tipo de región. Podemos identificar diferentes tipos de ecuaciones, algunas que han sido generadas para aplicarlas de manera global. Por ejemplo, en toda una área tropical puedo aplicar una ecuación, y hay algunas otras ecuaciones que han sido generadas para aplicarlas en tipos de ecosistemas muy específicos. Por ejemplo, para el caso de Guatemala, contamos con algunas ecuaciones que hay específicamente para bosque de coníferas o bosque de árboles de hoja ancha, mayormente conocidos como latifoliadas, o por ejemplo, bosque de manglar. Y también podemos encontrar algunas ecuaciones que son específicas para una especie. Por ejemplo, si hablamos de una especie de mangle, ¿verdad? Avicennia es una especie de mangle, entonces también hay algunas ecuaciones por especie. Si vamos a utilizar el tema de las ecuaciones salométricas, también es importante considerar que se requiere una parte de proceso de análisis para poder validar el uso de esa ecuación, por lo que mencionaba anteriormente, que podemos encontrar que se pueden aplicar a diferentes ámbitos, por especie o por tipo de ecosistema o por región. Entonces, para saber si la ecuación es adecuada, yo necesito hacer un procedimiento de validación estadística, ¿verdad? Y luego, como también sabemos que existen diferentes tipos de modelos, también es importante poder comparar con otros modelos para saber cuál es el que me genera una mejor estimación. Entonces, en este esquema, lo que podemos ver es, de manera resumida, cómo puede ser ese proceso para cuantificar biomasa a partir de una ecuación, ¿verdad? Un ejemplo, yo puedo utilizar la variable de altura del árbol, o puedo utilizar el diámetro a la altura del pecho, que es el diámetro que se toma del árbol, justamente a la altura del pecho. Con una cinta yo puedo tomar esa medida, ¿verdad? O la altura del árbol también la puedo estimar, digamos, como a simple vista, o puedo utilizar ya, digamos, un equipo un poco más sofisticado para obtener esa variable. Entonces, en base a esas medidas que yo tomé del árbol, las aplico a una ecuación y ya puedo tener una estimación, ya sea de la biomasa encima del suelo, o si son otras variables, también puedo obtener una estimación de biomasa debajo del suelo, dependiendo del tipo de ecuación que pueda aplicar. Y una herramienta que está disponible en la web y que también puede ser muy útil para conocer qué tipos de ecuaciones se han generado a nivel global, cuáles están disponibles para nuestra región, o si estamos interesados en algo más específico, es esta herramienta que se llama Global Allometry. Esta es la primera plataforma web que existe internacional, donde se han publicado diferentes ecuaciones alométricas. Actualmente cuenta con información de ecuaciones para 57 países. Se las dejo por acá por si tienen pues más curiosidad y desean explorarla y conocer un poquito más acerca de la información que está ahí disponible. Acá podemos ver algunos ejemplos de cuáles son algunas ecuaciones que se han aplicado para el país. En esta tabla podemos ver para qué tipo de bosque han sido desarrolladas. Por ejemplo, este es para digamos, un tipo de ecosistema, bosque de conífera. Esta es más general para un área tropical y estas también son más locales. También podemos ver acá esa descripción donde puede ser aplicada la ecuación, el tipo de modelo matemático, ¿verdad?, que describe la relación sobre esas variables que estoy midiendo del árbol y la biomasa, que pueden ser exponenciales o potenciales. El modelo matemático como tal, acá, pues mencionar, ¿verdad? Tenemos, yo creo que lo más importante es identificar cuáles variables son comunes, ¿verdad?, para poder estimar esa biomasa. Vemos que la variable que se repite en estos 4 modelos que vemos acá es el diámetro a la altura del pecho, ¿verdad? Entonces podemos, de manera muy preliminar, inferir que el DAP puede ser una variable importante cuando estamos hablando de estimación de biomasa y carbono. Otras variables que también aparecen, por ejemplo, acá en esta ecuación es la altura y esta es la densidad de la madera. Es decir, las ecuaciones pueden ser variables en cuanto al modelo matemático, en cuanto a cómo pueden ser aplicadas, pero también en cuanto a las variables que consideran, ¿verdad? Y luego tenemos información sobre algunos parámetros que nos permiten conocer qué tan bien ajusta la información sobre estas ecuaciones. Y finalmente, pues, el autor
y el año en que fueron publicadas. Anteriormente estaba hablando de biomasa, entonces, digamos, todo el tema de conocer el contenido de carbono en los bosques viene de primero conocer la biomasa, porque todo lo que se almacena del CO2 se procesa dentro del árbol, se va a almacenar en él en forma de biomasa, ¿verdad? Ahora, para poder yo hacer la conversión de biomasa a carbono, tengo que multiplicar la cantidad de biomasa por el porcentaje de carbono que se encuentra en la biomasa, que es pues simplemente una multiplicación, generalmente de acuerdo a los últimos datos que publicó el IPCC. Si yo obtengo a través de aplico estas ecuaciones y obtengo biomasa, entonces ese dato yo lo multiplico por 0.47 y ahí tengo ya mi contenido de carbono para el bosque que esté analizando. Obviamente este cálculo yo lo hago a nivel de árbol, luego lo magnifico o lo llevo a calcular a nivel de una parcela y luego a nivel del bosque. Entonces, aplico estas ecuaciones de forma individual, digamos, en principio, luego en parcela y luego ya a nivel del bosque de interés. Y esta es una gráfica que también nos permite ver cómo diferentes modelos, justamente los que tenemos en esta diapositiva, nos permiten ajustar datos tomados en campo y ver cuál es el que mejor estima, ¿verdad? Entonces, podemos ver, en este caso, cada modelo está referenciado a través de un diferente, digamos, ya sea una línea o un punto, un indicador diferente. Podemos ver que justamente esta ecuación desarrollada por la Universidad del Valle en 2018, que es esta que está acá punteada, es la que mejor nos puede explicar cómo se puede comportar la biomasa. Y esto analizando solamente una de las variables, el DAP, que era lo que habíamos analizado en la gráfica anterior. Bueno, hablamos acerca de diferentes enfoques que podemos utilizar para calcular la biomasa, pero también es importante conocer que ya en la web podemos utilizar algunas herramientas que se encuentran disponibles para, digamos, como para analizar las herramientas, no hacer este cálculo, pues, paso a paso, sino podemos también ayudarnos de las herramientas que ya han sido desarrolladas. Y esta es la primera, digamos, es un mapa sobre fuentes y flujos de CO2 en los bosques. Esta ha sido desarrollada por el Instituto de Recursos Mundiales, o WRI, ¿verdad? Y este es un mapa general que ha sido generado en base al estudio desarrollado por Harris en el 2021. Y aquí podemos explorar diferentes fuentes de información. Este es como un mapa que suma diferentes mapas. Por ejemplo, tenemos acá información sobre si es fuente, ¿verdad? Si es una fuente, el carbono que está almacenado en un lugar, si hay un balance entre lo que se libera y lo que se absorbe, o también nos permite conocer si el carbono, o si el bosque está funcionando como un sumidero, como una fuente, o si el balance es neutral. Eso es lo que nos permite conocer esta herramienta, pero a la vez esta herramienta es la suma de diferentes mapas. Entonces, podemos ingresar a la página, por acá les dejo el link para ingresar, que es del Global Forest Watch, y ahí podemos obtener algunas estadísticas acerca de los bosques específicos en un área para poder conocer justamente esta dinámica, ¿verdad? Saber si los bosques ahí están funcionando como una fuente, como un sumidero, o si su balance es neutral, pero también nos permite esta página redirigir a mapas específicos. Si queremos conocer para todo el mundo cuáles son los bosques que solamente están absorbiendo carbono, también podemos tener un mapa específico para ese tema. Podemos tener un mapa solamente para los bosques que están funcionando como sumideros, ¿verdad? Quizás son bosques que están sujetos a mucha presión debido al hombre y que están liberando todo ese carbono, y también podemos tener acceso a información sobre bosques que tienen un balance un poco más neutral. Otra herramienta que también está disponible en la web para, digamos, los que están más familiarizados con el uso de algunos software, tenemos para
para el software estadístico R un paquete que se llama Biomass, que fue publicado en el año 2017. Este paquete fue construido también en base a esta publicación de la revista Global Change Biology. En esta publicación se presentan alrededor de 10 ecuaciones salométricas que fueron generadas para utilizarse de manera global, y entonces el paquete de R lo que hace es jalar algunas de estas ecuaciones para calcularnos biomasa. Ahí solamente necesitamos contar con los datos medidos en campo de nuestro bosque de interés y los metemos al programa y nos permite calcular esa biomasa y posteriormente el carbono. Y finalmente, también contamos con una herramienta ya un poco más tropicalizada nacional, podríamos decirle, ¿verdad? Esta es una herramienta que ha sido desarrollada por el Instituto Nacional de Bosques, se llama calculadora de carbono y también nos permite conocer cuánto carbono hay almacenado en plantaciones forestales. Esta es generada específicamente para 28 especies y está basada en esta publicación que vemos del lado izquierdo, este estudio de dinámica de crecimiento y productividad de 28 especies de plantaciones forestales de Guatemala. Entonces, de manera muy resumida voy a mencionarles cómo funciona y luego vamos a ver un ejemplo justamente. Entonces, bueno, ¿cómo funciona esta calculadora de carbono? Pues básicamente nos permite calcular carbono basado en un método indirecto que es el uso de, bueno, el cálculo de carbono en base a ecuaciones de densidad y lo hacemos en 3 pasos. Entonces vamos a ir viendo cada ecuación, es un paso. Primero, es importante conocer que esta herramienta nos permite calcular el contenido de carbono actual presente en una plantación dada y lo podemos hacer en base a dos variables de interés. Por un lado, la altura y también el diámetro a la altura del pecho. Que son datos tomados en campo. Hay una variable adicional que es la densidad de la especie, pero esa ya no la provee la misma herramienta en función de la especie que nosotros seleccionemos. Lo vamos a ver cómo funciona. En el primer paso lo que hacemos es estimar el área basal. Entonces, para el área basal lo que hacemos es introducir nuestro dato del diámetro a la altura del pecho, ¿verdad? Y multiplicarlo por este factor, que es una constante equivalente, 0.7854, y luego lo multiplicamos por el número promedio de árboles que se encuentra en esa área de interés. Entonces, en función de estas variables, nosotros calculamos un área basal. Esta nos sirve de base para estimar un volumen, y el volumen no es más que esa área basal que calculamos en nuestro paso 1 multiplicado por la altura de los árboles en metros y luego un factor de forma que es igual a 0.5, ¿verdad? Este factor puede variar dependiendo de la especie seleccionada y luego este volumen total que calculamos nos va a permitir calcular carbono. Tomamos el volumen del paso 2 y lo multiplicamos por 3 datos. Por un lado, primero tenemos el porcentaje de materia seca, que es la densidad, que ya la herramienta la toma dependiendo de la especie. Acá en esta tabla vemos unos ejemplos de dónde justamente vienen esas densidades de la madera. El IPCC contiene unas guías que son una especie de repositorio donde ya se cuentan con las densidades de diferentes especies y familias de árboles. Entonces, los datos de la herramienta provienen de esa información, ¿verdad? Y también un factor de expansión de la biomasa. Esto lo que va a hacer es, la ecuación nos permite conocer la biomasa a nivel del tronco, pero este factor lo que nos va a permitir es extrapolar o amplificar nuestra estimación para conocer cuánto carbono también se puede ubicar en la parte de las ramas y las hojas del árbol. Y luego este factor de 0.5, que era el que yo les decía, 0.47, ¿verdad? Que también lo da el IPCC, que es lo que ya nos permite. Hasta acá tenemos biomasa, pero al momento de multiplicarlo por este 0.5, entonces ya nos permite hacer la transición de biomasa a carbono. Tal vez solo, no, bueno, yo creo que ahí se ve. Bueno,
Les voy a compartir en el chat. Para que también lo... Ahí está. Para que también puedan tener acceso a la calculadora si desean hacer el ejercicio conmigo. Entonces, por ejemplo, acá nos situamos en esta pestañita que dice cálculo de carbono actual. Ahí tenemos un listado que se despliega de las diferentes especies. Entonces, ahí podemos elegir nuestra especie de interés. Algo importante es que son los nombres comunes de las especies. Entonces, por ejemplo, si yo estoy interesada en la especie pinabete, tengo datos tomados en campo del diámetro a la altura del pecho, digamos, por ejemplo, 20 en centímetros, ¿verdad? Si tengo los datos en milímetros, requiero hacer la conversión a centímetros, y una medida inicial de cuál es la densidad en árboles por hectárea para mi área de interés. Entonces, esta, por ejemplo, si yo estimo que son 1120 y también una altura de 15, por ejemplo, en metros. Ingreso esta información a la calculadora, le doy calcular y me indica acá en resultado la cantidad de toneladas en carbono con las dimensionales de toneladas de carbono por hectárea, y también me hace un paso adicional. Me indica cuántas toneladas de carbono y cuántas toneladas de CO2 se han fijado del ambiente en ese bosque de esta especie, en esa área de interés. Entonces, la idea que quisiera trasladar a través de esta presentación es que también existen diferentes herramientas, algunas ya están disponibles en la web, son gratis, que también podemos utilizar para poder conocer esos contenidos de carbono en nuestras especies y áreas de interés. Y bueno, finalmente algunas conclusiones para esta charla. Pues la primera, el contenido de carbono en los bosques va a depender de cómo se gestiona, pero también de diferentes variables, ¿verdad? Cuánto tiempo transcurre entre ciclos de cosecha, cuánto bosque se tala, se deforesta, qué edad tienen los árboles, en qué área geográfica están ubicados, qué tipo de ecosistema y qué especies estamos analizando, ¿verdad? A escala de paisaje, también la silvicultura se convierte en un mosaico de emisiones de CO2, es decir, digamos, las porciones de tierra no son homogéneas, podemos tener diferentes acciones en un paisaje, y eso definitivamente va a tener un efecto en el contenido de carbono que vamos a encontrar en esas áreas. Y por otro lado, recordando la gráfica donde veíamos cómo se dan los movimientos de carbono, es decir, esos flujos a lo largo del sistema, ahí incluíamos otro reservorio, que son los productos de madera recolectada. Entonces, también es importante considerar que los bosques son una herramienta importante para mitigar el cambio climático. Pero más allá del carbono que se almacena en los bosques, si pensamos que un bosque es manejado de manera sostenible, que se van a cosechar algunos ejemplares para producir puertas, marcos de madera, algunos otros productos de madera, el carbono, también va a haber un flujo de carbono hacia ese depósito. Es decir, tenemos una estrategia de mitigación dentro del bosque, pero luego cuando ese bosque o esos árboles, algunos árboles dentro del bosque son cosechados, también hay una estrategia de mitigación fuera del bosque, ¿verdad? Porque podemos continuar almacenando carbono en productos de madera y son productos de larga duración, ¿verdad? Por supuesto, es importante que en el bosque que ha sido cosechado vuelvan a crecer nuevos árboles, ¿verdad? Que estos sean plantados, pero que tenemos dos oportunidades de mitigar cambio climático: a través de un bosque que está creciendo, que se está conservando, que se está manteniendo, pero también asegurando que productos que provengan de un bosque manejado de manera sostenible puedan continuar en el tiempo, ¿verdad? Entonces, con esta idea, yo concluyo, agradezco su atención y quedo atenta por si hay alguna duda o ampliación de información. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Rosa, por el importante aprendizaje activo la tarde de hoy. Creo que los que no somos expertos nos hemos llevado muchísimas ideas de la contribución que desde nuestros diferentes espacios profesionales y personales podemos implementar. Ha sido sumamente importante la valoración, una de las valoraciones en la presentación que nos has compartido con relación a cómo también este proceso fortalece los medios de vida de las comunidades y cómo también nos permitimos almacenar a partir de esas propias condiciones que los seres humanos vayamos desarrollando. Voy a reiterarles a los colegas que estamos aquí presentes, que pueden colocar sus preguntas en el chat. También recordarles el registro importante de su asistencia a este espacio de aprendizaje para que por favor no se les olvide. Alguna pregunta no tenemos, pero me parece sumamente interesante, Rosa, que nos pudieras compartir dentro de esa experiencia y ese bagaje que has tenido, adicional a ese tema de los medios de vida, cuál es el beneficio también que nos puede dar a los ecosistemas más pequeños, donde algunos de nosotros podemos tener incidencia cuando desarrollamos estrategias de cambio climático, de formación también, con grupos de los gobiernos locales, si nos compartes. Claro que sí. Creo que, bueno, independientemente de la extensión, un tema bien importante es los servicios ecosistémicos. Tú mencionaste un tema bien importante, medios de vida, ¿verdad? Entonces, dos beneficios bien importantes que podemos obtener de los bosques son los bienes y servicios, ¿verdad? Que provienen de ellos. Entonces, cuando hablamos de bienes es lo tangible. Por ejemplo, una dinámica que tenemos en nuestro país es el uso de leña para los fogones, principalmente en la parte occidente del país, ¿verdad? Digamos, hay una dinámica del uso de leña para poder calentar los hogares, elaborar los alimentos, pues purificar agua. Entonces, esta leña es un bien que proviene del bosque. Alimento, ¿verdad? Hace algunos años estuve trabajando en unos proyectos de investigación donde las comunidades cercanas a áreas protegidas colectaban hongos en esas áreas que servían para alimento, ¿verdad? Y eso sustituía la fuente de proteína cuando no hay dinero suficiente para acceder a comprar una libra de carne o de pollo. Entonces las personas colectaban los hongos del bosque y los utilizaban para su alimento como fuente de proteína. Entonces tenemos ahí dos ejemplos. Un ejemplo también bastante claro es en algunas áreas de Oriente, hay grupos de mujeres que utilizan las acículas, no sé si estás familiarizada con ese término, pero las hojas del pino, digamos, el pino que tiene estas ramitas, se llaman acículas, utilizan esas acículas de pino para elaborar diferentes artesanías y luego las venden. Entonces, esta es una forma que les permite sobrevivir. En la parte de Petén hay un grupo de mujeres que también admiro mucho, ha crecido mucho. Ellas trabajan con la semilla de ramón, la vuelven harina y la venden, hacen galletas, se pueden hacer panqueques. Entonces, hay una serie de productos que podemos obtener del bosque que le permiten a la gente movilizar esa economía rural, ¿verdad? Y entonces ahí hablamos de productos, no necesariamente son madera, ¿verdad? También pueden ser productos derivados. Entonces, en la medida en que nosotros podamos pues asegurar que se mantenga la provisión de esos bienes, también aseguramos los bienes, digamos, los medios de vida de las personas. Y más allá de eso, el segundo tema son los servicios ecosistémicos, ¿verdad? Entonces, independientemente del tipo de bosque, digamos, donde hay bosque, hay vida, hay provisión de agua, ¿verdad? Captura, mejoramos los mantos freáticos, oxígeno, carbono, biodiversidad. Entonces son una serie de servicios y si nos enfocamos en la parte del bosque manglar, también sirven como barrera, ¿verdad? Para evitar que las poblaciones cercanas puedan ser afectadas por los oleajes. Entonces, definitivamente hay una serie de esos bienes y servicios que podemos obtener de los bosques, asegurar y conservar, ¿verdad? Y creo que también de forma directa o indirectamente todos los seres humanos somos favorecidos o utilizamos en alguna manera esos bienes y servicios que nos proveen. Entonces, por eso también es importante mantenerlos.
Muchísimas gracias por la valoración y los importantes que nos has compartido. Tengo una serie de felicitaciones a la presentación, a la calculadora, una herramienta práctica para poder medirlo y de acceso pues abierto. Y tenemos una consulta que me permito leértela. Dice, la buena presentación de los diferentes tipos de bosques y con una pequeña duda. ¿Sobre qué métodos directos existen para la estimación de CO2? Sí, bueno, me imagino que siempre relacionado con el tema de bosques y justamente es el que presentaba en esta diapositiva donde hablaba de del método directo, que pues, es uno y que justamente pues se le denomina así método directo, que es venir y, digamos, botar un árbol o tumbarlo, seccionarlo, tomar, digamos, diferentes secciones del árbol, tomar como rodajearlo, por decirlo de cierta manera, ¿verdad? Y tomar esas muestras, eso implica dos fases. La fase de campo, donde se toman diferentes muestras y peso seco y, digamos, temas de medidas de humedad de la madera en el campo. Posteriormente se lleva al laboratorio, donde se seca y se vuelve a tomar de nuevo el peso. Entonces ahí se hace como una comparación entre los diferentes pesos en campo, en laboratorio, y en función de eso también se van ajustando los diferentes modelos que pasan por una serie de pasos estadísticos para luego generar el modelo alométrico. Digamos, ese es como el método directo. Perfecto, muchísimas gracias. Creo que tu intervención ha dado muchísimos muy buenos resultados. Uno de ellos es que nos hace la consulta Claudia Corado si pueden visitar el INAV y empezar con esta medición de carbono en acompañamiento de tu asesoría profesional. Me parece que este es uno de los mejores resultados porque una de las grandes debilidades a veces es no conocer, digamos, lo que se tiene, lo que se ha generado desde las instancias, y este espacio de aprendizaje activo pues ya nos ha dado un buen resultado. Entonces te dejo por acá la consulta, si es posible visitar el INAV y obtener tu asesoría para poder dar inicio a esta medición. Bueno, claro que sí, justamente comentarles específicamente, yo les estoy mencionando cómo se lleva a cabo el proceso. Como INAF, justamente ahorita estamos en proceso de gestión para poder desarrollar una investigación en un tema ya involucrando en campo, específicamente para especies de mangle. Acá lo que hemos previsto es también contar con apoyo de la academia para poder desarrollar la parte de trabajo de laboratorio acompañado del INAF con trabajo de campo. Entonces, definitivamente, pues bienvenida. Todo lo que pueda sumar es bienvenido. Y voy a dejar por acá, por el chat y correo electrónico para que podamos comunicarnos y ya acordar esta reunión con mucho gusto. Muchas gracias. También la pregunta siguiente de Rudy Tení es si habrá diferencia de emisión de carbono entre bosques de coníferas y latifoliadas. Sí. Sí, varía. El dato explícitamente no te lo tengo en este momento, pero el año pasado a finales se publicó un documento que se subió a la convención. Ese fue un documento que se trabajó a nivel interinstitucional con el Ministerio de Ambiente, el MAGA, el CONAP y el INAP. Y en este documento se presentan justamente los cálculos por diferentes tipos de ecosistemas para saber cuánto se emitía. El documento te lo voy a colocar en el chat para que lo puedas buscar en internet. Está directamente de la página de la convención, lo puedes bajar, pero también buscándolo en internet. El nombre es Niveles de Referencia Forestales de Guatemala. Entonces ahí se indica la información, ¿verdad? ¿Qué ecuaciones utilizaron? En el caso de este documento, es una suma de varios enfoques. Utilizan ecuaciones para
para calcular primero emisiones, digamos, el tema de la absorción, pero también cuánto es capturado. Aplican las ecuaciones para todo lo que es bosque natural y para plantaciones utilizan índices de crecimiento. Pero ahí en este documento puedes encontrar mayor detalle sobre esa información. Perfecto. Excelente presentación. Muchísimas felicitaciones y agradecimiento por haber compartido este conocimiento, estas herramientas que seguramente serán de mucha utilidad y práctica para los asistentes a este importante proceso. Y por último, vamos a compartirte la última pregunta en aras del tiempo y seguramente de sus agendas para continuar. Y la pregunta dice así, de Claudia Martini Monterroso. ¿Los bosques espinosos tienen aporte de carbono significativo si se quiere fomentar en áreas áridas del oriente de Guatemala? Sí, los bosques, digamos, bueno, nosotros los denominamos con otro nombre, pero los tenemos como bosque seco. Justamente este año una estudiante estuvo trabajando para cuantificar el contenido de carbono en bosques secos y sí obtuvimos datos. Generalmente uno habla de, digamos, pensando en la parte oriente del país, pues uno piensa en cactus, en matorrales o chiribiscos, como comúnmente les denominamos, pero también hay algunas especies, digamos, un poco más robustas. Quizás los diámetros son menores comparados con un bosque de caoba, una ceiba, ¿verdad? Definitivamente, pero sí hay una cantidad de biomasa que se almacena en estos bosques. Entonces, estamos justamente en esos procesos de generar mayor información a nivel del INAF para conocer e ir diferenciando cuánta cantidad de carbono se almacena en los bosques. Pero, y esta investigación aún está en proceso, pero sí, los resultados nos demuestran que sí hay un contenido de carbono que se almacena. Muchas gracias, Rosita, por tu tiempo. Y una última pregunta que me parece interesante. En el caso de Petén, que se ha visto demasiado incremento de palma africana, ¿qué tanta diferencia habrá con los bosques tropicales? Consulta Wender García. Muy interesante pregunta. Creo que ese es un tema que justamente sería interesante poder generar ese contraste para conocer el contenido de carbono específicamente en palma y en bosque. La información que tenemos actualmente ya nos da un promedio de cuánto bosque, de cuánto carbono podemos identificar en bosques naturales, que es bosque latifoliado en el área de Petén. Creo que ahorita la siguiente fase sería poder cuantificarlo en palma para generar justamente ese contraste. Pero ese sería un excelente tema de investigación, pero aún lo tenemos como un pendiente. Perfecto. Muchísimas gracias, Rosita. Nuevamente una serie de felicitaciones, de agradecimientos por los importantes aportes a nuestro conocimiento, a nuestras capacidades, a nuestras habilidades. Creo que hemos tenido una tarde sumamente enriquecedora en este espacio de aprendizaje activo y colaborativo. Les agradecemos muchísimo a todos la actividad que tuvieron con sus preguntas y seguramente nos vamos con palabras importantes como medios de vida, participación, mitigación, procesos de investigación que también nos hace tanta falta para la búsqueda de soluciones integrales y conjuntas, en los que seguramente cada uno de nosotros formará parte activa para incrementar y fomentar lo que Rosita nos ha compartido la tarde de hoy. También como un agradecimiento, vamos a permitirnos entregarte un diploma de agradecimiento por esta valiosa aporte que nos has hecho al grupo y me voy a permitir leerlo. El grupo 8, Cambio Climático, Mitigación del Riesgo y Desarrollo Sostenible, otorga el presente diploma a Rosa Sunún por su excelente participación como ponente en la conferencia Enfoque Metodológico para la Estimación de Carbono Forestal, con un total de 1.5 horas, realizado en la ciudad de Guatemala a los 22 días del mes de agosto del 2024. Firman nuestras autoridades en representación y hacemos entrega. Agradecemos a todos este espacio. Rosita, una última
invitación o motivación en este importante tema? Bueno, si este tema les genera curiosidad, quieren conocer más al respecto, creo que por ahí compartí mi correo electrónico. Es un tema apasionante y creo que puede ser analizado desde diferentes perspectivas. En este siglo en el que hablamos mucho de procesos tecnológicos, ¿verdad? Están surgiendo nuevas tecnologías, digamos, y si nos gusta también como leer y estar al tanto de lo reciente que se está publicando, ahorita están combinando todas estas tecnologías con mucha información, utilizando inteligencia artificial para generar también estimaciones. Entonces creo que existen diferentes formas y perspectivas desde las cuales podemos ir analizando el tema de la relación de los bosques y cambio climático, siempre y cuando sea con el objeto de buscar soluciones innovadoras. Creo que también la idea de esta charla era motivar un poco esa curiosidad, ¿verdad? También de conocer cómo es esa relación y también qué diferentes perspectivas podemos explorar para conocer más acerca de esa relación. Gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos y te felicitamos ahí también por el inesperado invitado que estamos viendo a través de las cámaras. No nos queda más que agradecer en nombre del